Hola chicos, bueno, hoy vamos a resolver uno de los problemas que tenemos planteados de trigonometría, en los cuales tenemos que ver si aplicar el seno o el coseno, mejor dicho, el teorema del seno o el teorema del coseno. En este caso nos pide calcular la longitud de las diagonales del paralelogramo, es decir, en este caso, una de las diagonales es el segmento, mejor dicho, que va desde M hasta P, ¿sí? Así que vamos a anotarnos acá. Lo que tenemos que averiguar es esto, es el segmento que va de M a P, porque es una de las diagonales, y la otra diagonal es el segmento que va de Q a N, ¿sí? Así que también vamos a anotarnos que tenemos que averiguar eso. Esos son los dos valores que tenemos que averiguar. Para ello tenemos que recordar algunas propiedades del paralelogramo, o mejor dicho, algunas características, ¿sí? En primer caso, los pares de lados opuestos en un paralelogramo son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este lado es igual a este, por lo tanto, este que está acá, este va a valer 8 centímetros también. Y si este vale 14, el par opuesto, este también va a valer 14 centímetros. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que tengo con esto? Fíjense que si yo solamente visualizo este triángulo, vamos a remarcarlo, vamos a pintarlo mejor, así queda bien. Vamos a marcarlo así. Si yo solamente visualizo este triángulo, ¿sí? Vamos a hacerle un poquitito de zoom, así se entiende. Si yo solamente visualizo este triángulo, estamos complicados para marcar. Fíjense que sabemos cuánto vale este lado, sabemos cuánto vale este y sabemos cuánto vale este ángulo, ¿sí? Bueno, entonces, al tener esos datos, lo que vamos a poder aplicar, vamos a acomodar esto, es el teorema del seno, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos un ángulo y su lado opuesto. Bueno, en el teorema del seno sabemos que el lado, que en este caso es de 14, sobre el seno del ángulo opuesto, que en este caso es de 35 grados, es igual a cualquiera de los otros lados, en este caso el 8, sobre el seno del ángulo que le corresponde a 8. Bueno, a este lado le corresponde este ángulo que está acá, ¿sí? El chiquitito. No todo, sino solamente el chiquitito. Entonces vamos a llamarlo a este chiquitito, vamos a hacerle un poquito de zoom, a este ángulo, vamos a llamarlo P1, ¿sí? Vamos a anotarlo por acá, P1. Entonces lo que vamos a poder averiguar es, en este caso, cuánto vale P1, ¿sí? Que es un ángulo. Bueno, entonces si aplicamos en este caso el teorema del seno, ¿sí? Recordamos que para aplicar el teorema del seno, una vez que armamos la ecuación en la cual de los 4 datos nos falta uno solo, fíjense que tenemos cuánto vale este lado, tenemos cuánto vale este ángulo, tenemos cuánto vale este lado y nos falta averiguar este ángulo. Lo que tenemos que hacer ahora es multiplicar cruzado, es decir, a 14, vamos a hacerlo con negro, a 14 multiplicarlo con el seno de P1, que es un ángulo, y eso va a ser igual a 8 multiplicado con el seno de 35 grados, ¿sí? Les recomiendo que para ver, antes de seguir con el video, tengan una calculadora científica. Yo tengo la mía acá, así que vamos a ir haciendo las cuentitas. Bueno, del lado izquierdo no puedo resolver nada porque no sé cuánto vale P1, así que a 14 lo vamos a dejar multiplicado con el seno del ángulo P1. Y esto va a ser igual a 8 por el seno de 35. Si nosotros agarramos la calculadora y marcamos el seno de 35, nos va a dar 0,57. Así que lo anotamos. Y ahora terminamos de resolver, ¿no? Tenemos 14 multiplicado por el seno de P1. Y acá me va a quedar 8 por 0,57. Bueno, si hacemos 8 por 0,57, eso nos da 4,56. Cualquier cosa ustedes vayan chequeando que los resultados que yo voy poniendo estén bien por las dudas que me equivoque. Entonces tenemos, en este caso, todavía nos falta despejar ahora P1, este 14 que está multiplicando, lo podemos pasar hacia la izquierda dividiendo, por lo tanto nos va a quedar el seno
de P1, y recordamos, le ponemos el sombrerito porque es un ángulo, es igual a 4,56 dividido 14. Vamos a seguir acá arriba. Tenemos que el seno de P1 es igual a, si hacemos 4,56 dividido 14, eso nos va a dar 0,32. Y el último paso para despejar P1, recordamos que el seno lo puedo pasar hacia el lado derecho o lo puedo despejar en una ecuación como la inversa del seno, es decir, seno a la menos 1 de 0,32. Así que P1 va a ser la inversa del 0, la inversa de seno, pero de 0,32. Bueno, si hacemos la cuenta, los invito a que lo hagan. Esto me va a dar 18,66, lo podemos transformar en grado y demás, pero como yo les digo siempre, para el problema lo vamos a redondear en 18. Así que acá vamos a marcar 18 grados. Por lo tanto, ya tenemos el valor de P1. ¿Sí? Bueno, sabiendo que P1, vamos a anotarlo por acá como un dato extra que acabamos de encontrar. Sabemos que P1, que es un ángulo, vale 18 grados. ¿Sí? Fíjense que sabiendo, vamos a hacer un poquitito de zoom para que se entienda. Nosotros sabemos ahora que este ángulo que está acá vale 18 grados. ¿Sí? Bueno, sabiendo, si nosotros solamente miramos este triángulo, sabemos que este dato, que este ángulo es de 35 grados, sabemos que este es de 18, vamos a anotarlo para no hacer macana, este sabemos que es de 18 grados, y lo que podemos averiguar, si ya sabemos cuánto vale cada uno de esos dos, podemos averiguar cuánto vale este ángulo, el ángulo N. ¿Por qué? Porque en todo triángulo la suma de los tres ángulos sabemos que nos da 180. Así que si nosotros hacemos, voy a hacerlo por acá en chiquitito y después lo vamos a borrar. Si nosotros a 180 le restamos los 35 grados del primer ángulo que teníamos y los 18 del segundo, vamos a saber cuánto vale N. Así que si hacemos 180 menos 35 menos 18, eso nos va a dar 127. ¿Qué quiere decir esto entonces? Como dijimos, que este ángulo, el ángulo N, vale 127. Así que vamos a sacarle un poquito de zoom. El procedimiento para encontrar el ángulo P1 lo voy a borrar. ¿Está? Ustedes cualquier cosa pausan el video y copian todo lo que quieran, ¿sí? O mejor dicho, después ustedes se fijan qué copiar y qué no. Y nos vamos a anotar acá que lo que acabamos de encontrar es que el ángulo N, vale 127 grados. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a borrarnos también este dato que encontramos. ¿Por qué? Por lo siguiente, vamos a borrar esto. En los paralelogramos, si bien tendríamos que recordar todas las propiedades, pero las más importantes, los ángulos opuestos son iguales, entonces este ángulo, vamos a hacer zoom nuevamente, perdón que los esté volviendo loco con la cámara, pero es importante hacerlo. Este ángulo, el N, es igual a este, es decir, al Q. Entonces, el ángulo Q también sabemos que va a valer 127. Vamos a anotarlo acá. Este también va a ser el ángulo Q. ¿Sí? Entonces sabemos cuánto vale este, sabemos cuánto vale este, y otra cosa que tenemos que recordar es que si yo tomo los cuatro ángulos del paralelogramo, como es un cuadrilátero, los cuatro tienen que sumar 360, es decir, este ángulo, este que está acá, más todo este, no solamente el pedacito, todo este ángulo, más todo este ángulo, más todo este ángulo, tiene que sumar 360. ¿Sí? Ahora bien, entre los cuatro tienen que sumar 360, pero otra de las propiedades que tiene el paralelogramo es que si yo agarro dos, es decir, este ángulo con este ángulo, es decir, no opuestos, sino ángulos que estén en el mismo lado, entre esos dos me tienen que dar 180, que es la mitad de 360.
Bueno, entonces lo que nosotros podemos plantear es que, por ejemplo, el ángulo Q más todo este ángulo, todo el ángulo M, vamos a borrar esto, todo el ángulo M, todo eso me tiene que dar 180 grados, porque eso es justamente la mitad. ¿Por qué? Porque estos dos son iguales y estos dos también van a ser iguales. Entonces, si yo solamente agarro 2, me tiene que dar la mitad de 360, que es 180. Pero nosotros sabemos que Q vale 127. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar 127 más M, más el ángulo M. Eso me tiene que dar 180 grados. Bueno, el 127 lo podemos pasar hacia el lado derecho restando. Y me va a quedar que 180 grados menos 127 es el valor de M. Así que M, ¿cuánto va a valer? Bueno, M va a valer 180 menos 127, que es 53. Si no me equivoqué, ustedes me ayuden. ¿Qué es lo que tenemos que detectar acá, o qué es lo importante acá? Lo siguiente. Si todo este ángulo, vamos a dibujar un ángulo parecido a M, ¿sí? Para que se entienda. Vamos a bajar un poquitito. Si todo el ángulo M vamos a suponer que M es una cosa así y tenemos la diagonal acá, ¿sí? Bueno, nosotros sabemos que todo esto, toda la apertura, es decir, todo el ángulo, tiene que valer 127. Pero otro dato que tenemos es que este pedacito solo, este ángulo, perdón, me equivoqué. No tiene que valer 127, tiene que valer 53. ¿Sí? 53 grados. Bueno, igualmente el razonamiento es el mismo. Todo el ángulo tiene que valer 53, pero este pedacito ya sabemos que vale 35. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto me falta de 35 para encontrar cuánto vale este semiángulo, vamos a decirle? Bueno, ¿qué tengo que hacer? A 53 le restamos los 35 que ya tenemos y eso me da 18. ¿Sí? Que es lo que me falta, es decir, este pedacito vale 18. Bueno, a ver, ¿a qué acabamos de encontrar? Lo siguiente. Todo esto tiene que valer 53. ¿Por qué esto me da 18? Bueno, por una propiedad de los ángulos paralelos, de los ángulos de un paralelogramo, perdón, donde si yo trazo la diagonal, como este lado es paralelo a este, bueno, fíjense que este me dio 18, al igual de lo que me había dado P1, que también me había dado 18. ¿Sí? Pero bueno, en definitiva, o mejor dicho, ¿para qué estoy averiguando todos estos datos? Nosotros vamos a anotarnos acá el dato de M, que me faltó anotarlo. M, sabemos que vale, dijimos 53 grados. Bueno, ¿para qué anotamos todos estos datos? O mejor dicho, ¿para qué llegamos a la conclusión de lo que valen los ángulos? Por lo siguiente. Esto quedó medio desordenado, pero bueno, ustedes sabrán entender. Epa, casi borramos todo. Y vamos a tener que hacer todo de vuelta. El objetivo final del ejercicio es encontrar cuánto valen las diagonales. Es decir, cuánto vale en principio este lado y después este lado. Bueno, si nosotros miramos este lado, ¿sí? Lo que podemos establecer conociendo el valor de n, sabemos que n vale 127, es nuevamente un teorema del seno en el cual yo puedo relacionar al ángulo n, voy a escribirlo con letras, después reemplazamos, al ángulo n, a este lado que es la diagonal, es decir, a MP, lo puedo relacionar con el seno del ángulo n. ¿Sí? Porque este lado tiene como opuesto este ángulo. Y eso es igual a cualquier otra de las relaciones que yo pueda armar. Como siempre les digo, la que nos conviene, podría tomar la de 8 con este ángulo, o podemos tomar la de 14 con este ángulo. Bueno, vamos a tomar la de 14 con el ángulo de 35 porque es uno de los datos que nos da el problema. Así que 14 nos va a quedar sobre el seno del ángulo de 35 grados. De esa manera yo voy a poder averiguar cuánto vale esta diagonal. Bueno,
si resolvemos esta ecuación, vamos a resolverla rápido, pero nos va a quedar que MP, que es la diagonal, multiplicada con el seno de 35, eso debería ser igual a 14 multiplicado con el seno de n. ¿Sí? Bueno, vamos a ir resolviendo. Acá nos va a quedar MP, el lado de MP, multiplicado con el seno de 35, que nos va a dar 0,57. 0,57. Y esto es igual a 14 por el seno de n, que a ver, no lo hice, por eso me quedé pensando, pero n sabemos cuánto vale. N nosotros sabemos que vale 127, ¿sí? Fue el dato que encontramos. Así que acá directamente puedo poner seno de 127 grados. Bueno, el seno de 127 es 0,79. Así que acá podemos reemplazarlo por 0,79. Acá nos va a quedar que MP, el lado MP, multiplicado por 0,57, es igual a, si resolvemos esa cuentita, 14 por 0,79 nos va a dar 11,06. 11,06. Y el 0,57 ahora lo podemos pasar dividiendo hacia el lado derecho porque está multiplicando. Así que el lado de MP va a ser el resultado de 11,06 dividido 0,57. Si resolvemos la cuenta, MP va a ser igual a 11,06 dividido 0,57. Y eso nos va a dar 19,4. Obviamente, como estamos trabajando con lados y los lados acá está medido en centímetros, obviamente que la diagonal también va a estar medida en centímetros. Por lo tanto, MP va a valer 19,4 centímetros. ¿Qué les va a quedar ahora para averiguar a ustedes? A modo de tarea, nosotros ya encontramos cuánto vale este lado, ¿sí? Lo que faltaría averiguar ahora, y va a ser la tarea, vamos a hacerle nuevamente un zoom, aunque seguramente me deben estar queriendo matar. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es averiguar cuánto vale esta diagonal, la que va desde N hasta Q, ¿sí? Bueno, para eso hay que tomarse también el trabajo de lo siguiente. Voy a anotar algunos datos como para que ustedes lo puedan terminar. Nosotros sabemos que todo el ángulo M, sabemos que todo el ángulo M vale 53, como nos anotamos acá, así que este ángulo también va a valer 53, porque son los ángulos opuestos de un paralelogramo, ¿sí? Bueno, nosotros sabemos cuánto vale este ángulo. A ver, y como dato tenemos este lado y tenemos este lado, ¿sí? Bueno, sabiendo este lado, si nosotros miramos este triángulo, no lo dije, pero si nosotros miramos todo este triángulo que está acá, sabemos cuánto vale, repito, este lado, sabemos cuánto vale este lado y sabemos cuánto vale este ángulo. Si ustedes se fijan, este ángulo es el ángulo que está correspondido entre estos dos lados, ¿sí? Y, a ver, no lo quiero decir, pero si nosotros tenemos el dato de este lado y el dato de este lado y el del ángulo, con esos tres datos, aplicando el teorema del seno, vamos a poder averiguar cuánto vale este lado que está acá. ¿Por qué? Por lo siguiente, nosotros vamos a recordar la fórmula del teorema del seno, pero vamos a recordarla en términos de que en términos de las variables que tenemos en nuestro ejercicio, ¿sí? En el teorema del seno, a ver si no lo recuerdan, voy a borrar esto, así ya queda prolijito. Lo que plantea el teorema del seno es lo siguiente. El teorema del seno nos dice que nosotros podemos pensar un lado elevado al cuadrado. En este caso el lado que quiero averiguar va a ser este. Entonces el lado QN, solamente vamos a escribir la fórmula y ustedes lo van a tener que resolver. El lado QN elevado al cuadrado es igual a la suma de los dos lados elevados al cuadrado. En este caso uno de los lados es 8, es decir, a 8 elevado al cuadrado, más
el otro elevado al cuadrado, que esto es 14 elevado al cuadrado, menos, como vimos en clase y en el video del teorema del coseno, el doble producto de los lados, es decir, menos 2 por el producto de los lados, que es 14, que son 14 y 8 nuevamente, por, vamos a hacer el 8 mejor, por el coseno del ángulo opuesto al lado. ¿Cuál sería el ángulo opuesto al lado QN? Bueno, es el ángulo de 53, por el coseno de 53. ¿Sí? Y en esta expresión que logramos tener acá, en toda esta expresión, el único dato que nos falta es el dato de cuánto vale QN, que es la otra diagonal del paralelogramo, ¿sí? Así que bueno, esto les queda para resolver a ustedes. Recuerden que tengo que resolver cuánto es 8 elevado al cuadrado, después tengo que elevar el 14 al cuadrado, después puedo averiguar el coseno de 53 y multiplicarlo con 8, con 14 y con 2. Luego, una vez que tengo esto resuelto y esto resuelto, puedo sumarlo y después al resultado de esa suma le voy a tener que restar lo que me da el resultado de toda esta cuenta. Así que ese va a quedar para que ustedes lo terminen de resolver. Y vamos a pasar a este segundo ejercicio, que si no me equivoco, a ver si lo anoté bien, es el de el 36. Ah, bueno, lo tenía acá anotado. Nos pide, este ejercicio también es un tanto complejo, ¿sí? Hay que recordar algunas cuestiones de qué es un trapecio isósceles, ¿sí? En un trapecio isósceles, una de las propiedades que puedo tener en cuenta es que este lado va a ser igual a este lado, ¿sí? Son los lados que no son las bases. Acá una de las bases es el lado que va desde P hasta S. La otra base, la base menor, ¿sí? Es el lado que va desde Q hasta R. Pero lo que tengo que tener en cuenta es eso, ¿sí? Que este lado, no sé cuánto vale, pero ahora vamos a ver si lo podemos encontrar. Este lado es igual a este lado. Ese es el dato que tenemos que tener en cuenta al ser un trapecio isósceles. Ahora bien, fíjense, a nosotros nos pide calcular la longitud de los lados iguales del trapecio. Es decir, y aparte de la base mayor, acá se estaba borrando todo. También el dato de la base menor, es decir, de este lado, y la amplitud del ángulo PSQ. ¿Sí? Para el ángulo PSQ, el ángulo PSQ es lo que se forma desde P, pasando por S y llegando a Q. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que calcular? Voy a tener que calcular cuánto vale este ángulo, ¿sí? No todo ese, sino este pedacito. Así que lo voy a dejar marcado. A ese ángulo vamos a llamarlo S1. Entonces tengo que averiguar cuánto vale S1. No se los anoto acá para no marearlos, ¿sí? Tengo que averiguar, como dice acá, cuánto valen los lados del trapecio isósceles. Un lado es este, otro lado es este. Entonces el primero es el lado PQ, que sabemos que es igual al lado RS. Así que tenemos que averiguar eso también. Tenemos que averiguar cuánto vale la base menor, que es el lado que va desde Q hasta R. Y tenemos que averiguar la amplitud de PSQ, al cual yo llamé S1, ¿sí? Este S1 es PSQ, ¿sí? Así que vamos a tener que averiguar cuánto vale eso. En principio, si nosotros fijamos los datos, a ver, la idea es siempre la misma, es fijarse qué datos tenemos y qué teorema podemos aplicar o qué propiedad matemática quizás podemos aplicar. En este caso, fíjense que tenemos este lado, ¿sí? Después tenemos este lado, el de 15, pero lo que tenemos como relación es que tenemos un lado y su ángulo correspondiente, o su ángulo opuesto, mejor dicho. Entonces, al tener un lado y su ángulo correspondiente, ya imagino que estarán imaginando lo que podemos aplicar
pero lo que vamos a tener que aplicar es el teorema del seno. En el teorema del seno, el 15 sobre el seno del ángulo que le corresponde, en este caso de 65, va a ser igual a 16, ¿sí?, sobre el seno del ángulo que le corresponde, ¿sí? Bueno, ¿qué ángulo le corresponde a 16? Bueno, le corresponde este que está acá. Así que lo que vamos a averiguar es este ángulo que está acá. ¿Qué le voy a llamar? Vamos a llamarlo por el momento Q1. ¿Está bien? ¿Por qué no es Q? Porque Q... Epa, se me borró esto. ¿Por qué no lo llamo solamente como Q? Porque Q es todo esto, ¿sí? Y yo solamente quiero este pedacito. Entonces, acá tenemos que averiguar el seno de Q1. Bueno, si planteamos la ecuación, vamos a ir resolviendo para abajo. Si empezamos a resolver, a 15 vamos a tener que multiplicarlo con el seno del ángulo Q1. Y eso nos va a quedar igual a 16 por el seno de 65, que ya lo voy a hacer, así no nos extendemos mucho en el video. El seno de 65 es 0,90, así que vamos a ponerlo como 0,9. Bueno, si resolvemos 16 por 0,9, 16 por 0,9, eso nos da 14,4. Entonces acá ponemos el 14,4. Para hacerlo rapidito, este 15 que está multiplicando lo puedo pasar dividiendo. Y de este lado solamente me va a quedar el seno del ángulo Q1. Entonces, resolvemos 14,4 dividido 15. Y eso nos va a dar 0,96. Pero lo voy a poner así, miren. Ya puse el resultado, pero este seno, para terminar de despejarlo, lo voy a pasar, como ya se estarán imaginando, con la inversa del seno. Así que voy a tener que hacer seno a la menos 1. Por lo tanto, el ángulo Q1 me va a dar, luego de resolver el seno a la menos 1, de 0,96. Y eso me da 73. ¿Sí? Obviamente me dio 73 con algunos decimales, pero lo vamos a redondear en 73. Sabemos que este ángulo mide 73. Obviamente el problema después lo van a terminar todos ustedes, porque son varios datos para encontrar. Y la idea es que puedan pensar que me conviene. Pero si yo miro, o mejor dicho, si miramos este triángulo, voy a ver si se los puedo remarcar. Si miramos este triángulo, ya sabemos cuánto valen dos de sus ángulos. Ya sabemos que este vale 65 y sabemos que este vale 73. Entonces, de esa manera yo voy a poder averiguar cuánto vale el tercero, que es uno de los datos que quería averiguar, el famoso PSQ, que nosotros lo llamamos S1. Bueno, ¿cómo hacemos esto? A 180 le tengo que restar los dos ángulos que ya conozco, que son 65, y también le tengo que restar el que encontré, que es de 73. Y eso me va a dar, si hacemos la cuenta, 180 menos 65 menos 73. Eso me va a dar 42 grados. Por lo tanto, PSQ va a valer 42 grados. ¿Sí? Algunas cuestiones a tener en cuenta, ¿sí?, es que en un trapecio isósceles, porque este ejercicio lo vamos a dejar hasta acá, ustedes lo van a completar con los datos que faltan, que son averiguar estos dos lados que tenemos acá. Pero en un trapecio isósceles, se los tiro como dato, así no se van a buscar las fórmulas, tanto los lados de la base, los ángulos, perdón, que le corresponden a la base mayor, son iguales. Es decir, este ángulo de 65, este también va a valer 65, ¿sí? Pero lo que ustedes tienen que identificar es cuánto vale este pedacito. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuánto vale este, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos que todo este vale 65 y que este ya sabemos que vale 42, bueno, con eso van a poder averiguar cuánto vale este angulito que está acá, ¿sí? Con ese angulito y con algo más que puedan averiguar, van a poder encontrar cuánto valen los datos que faltan, que son este lado, que es igual a este, recuérdenlo, y este lado, que es la base menor, ¿sí? A ver, hay un montón de variables para encarar el problema, pero los datos básicos para poder resolverlo ya lo tienen, así que se los voy a dejar de tarea a ustedes.
Así que bueno, espero que hasta acá les haya servido el video y les mando un abrazo.